Vamos a hacer la sustentación del curso Sistemas y Servicios de Transporte del grupo 19. El equipo está conformado por Emilce Sierra Melo, Edison Rodríguez y quienes habla María Alejandra Correa. Bueno, en la unidad 1, generalidades del sistema de transporte. Un sistema de transporte es la modalidad agrupada en distintas formas, como se hablará más adelante, generando la logística implica el transporte y el comercio internacional. Logística comercial internacional. Los procesos logísticos determinan la calidad de un sistema de transporte. Es por esto que traslado y aseguramiento de los componentes de toda logística en sus beneficios ayuda a optimizar el tiempo y el rendimiento de los envíos y garantías de la compra, satisfacción del cliente, la reducción de costos para la empresa, ayuda económicamente del país y el crecimiento social. La generación de transporte se genera por razones económicas y sociales. Esto impulsa la geografía económica, como se explicó anteriormente, lo cual dinamiza los procesos de transporte y vela por el intercambio mundial de la economía y bienes para subsistir entre las personas. Los diferentes tipos de rutas son ferroviarias, terrestres, marítimas y aéreas. Muy buenos días, tutor, compañeros. A continuación voy a sustentar lo visto en la materia en la unidad 2, modos y medio de transporte. En esta unidad se visualizó y se aprendió sobre el transporte y la aplicabilidad operacional en la empresa, como los medios de transporte, los modos de transporte, los tipos de carga, la infraestructura necesaria para esto y el transporte sostenible como una propuesta para conocer y aplicar en el futuro, aunque incierto y lleno de controversias en las que también está involucrado el transporte, dado el movimiento económico global. A continuación, los modos. El modo de transporte se refiere al movimiento realizado de la mercancía o de las mercancías, en específico a través de ciudades, fronteras, países. Estos movimientos son realizados por personas o por maquinarias especializadas de transporte. Es así que los modos de transporte pueden ser aéreos, marítimo, férreo, terrestre, y se determina cualquier opción de las anteriores con los siguientes criterios, ya que cada modo es especial para cada producto, lugar, costo o capacidad. Primero, el tiempo que toma al modo llevar la mercancía del punto A al punto B. Segundo, la capacidad de carga. Depende de si una sola mercancía o varias. Y entra en juego el tamaño de la maquinaria. Tercero, la seguridad que provee a la mercancía contra cualquier factor, robo, daño o inconveniente. Cuarto, costo, uno de los ítems más importantes para la empresa o persona que despacha sus mercancías, el que representa los seguros, fletes, tiempos, gasolina, servicios, etc. Tipos de carga por modo de transporte. Por los modos hablados anteriormente, se establecen los tipos de carga, siendo estos 4 tipos y se describen a continuación. Primero, el marítimo es el más usado por su facilidad de trayectoria y recorrido, bajo costo y capacidad de mercancías, siendo la más grande si se trata de barco o buques. Segundo, carretera. Es el más usado y flexible, ya que existen diferentes maquinarias que transportan por ese medio. Además, tienen el plus de llevar la mercancía de puerta a puerta. Tercero, el aéreo. Es el más rápido que hay, sea en avión, avioneta, helicóptero, pero su alto costo hace que se disponga mucho menos. También se restringe la capacidad de transportar mercancías frente a una comparación como la del barco en el tipo marítimo. La cuarta es la ferrocarril, el más costoso por ser demandante en combustible y trayecto, se adapta y compensa por su capacidad de transportar grandes cantidades de mercancía. Pasamos a los medios. Los medios se encuentran dentro de los modos de transporte. Los medios determinan las necesidades a suplir para cada envío de mercancías según los modos. Primero, modo terrestre. Se centran los tractores, camiones, automóviles, motocicletas y
y los tractocamiones. En el segundo, por modo fluvial, los buques y portacontenedores son las formas fluviales más usadas y conocidas para el comercio internacional. Tercero, el modo férreo. Se tiene el tren y sus disposiciones de vagones y capacidad, pero también es un medio conocido y demandado para las mercancías. Cuarto, el modo aéreo, donde están los aviones, helicópteros, los primeros muy demandados por los altos volúmenes de carga que se necesitan transportar en un tiempo ajustado de llegada. Transporte sostenible. La necesidad y el impacto ambiental que se ha generado demanda el transporte mucho más sostenible, que no desmejore su necesidad a nivel global por la demanda. Es por esto que el transporte necesita un flujo de circulación, concientización de las personas y demás actores de movilidad, sobre todo en el terrestre, y por supuesto la demanda inteligente que se realice. Se imponen ideas bastante acertadas, la realidad donde se proponen alternativas de transporte, como el metrocable, bicicletas, el uso de medios menos frecuentes en el transporte de personas también. Y hay una iniciativa de llegar a lugares alejados con transportes sostenibles, aumentando la economía y el equilibrio del planeta, aunque el mayor impacto se recibirá por parte de las grandes ciudades del mundo por su control en materia de arribos. Muchas gracias. Bueno, buen día, tutor, compañeros. Yo voy a exponer sobre la unidad 3 que hemos visto en el curso. Es la distribución física internacional, el DFI. Es el que engloba mucho más allá la forma de las leyes y transportes internacionales, regido al comercio internacional y el aprendizaje de los futuros administradores de empresas. Dentro del EFDI, que es la distribución física internacional, tenemos que esta distribución son actividades que desde el origen hasta su destino final engloba todos los procesos monetarios y legales en las diferentes líneas. Por tanto, se toman en cuenta los fletes cobrados, los impuestos, los tiempos de paso de los sectores aduaneros, la logística de un país a otro, los embalajes, tipos de mercancía. Adicionalmente, también tomando en cuenta los desarrollos y componentes normales para una compraventa. Entonces, ahí influyen los contratos de compraventa, los transportes, los Incoterms, que son bastante importantes en este proceso, seguros y medios de pago. Se mantienen estas distribuciones para los diferentes tipos de empresas y necesidades que tengan, además de mantener informando al vendedor sobre los requisitos y garantías que se deben de tener para este proceso. Dentro del aporte del transporte al desarrollo económico, tenemos que el propósito del transporte es un proceso de comercio mucho más internacional. Se va convirtiendo en una parte esencial del mismo. Ahora, al desarrollo de la economía, facilita el comercio como tal. En zonas alejadas de grandes tiendas o grandes distribuidores, se rezagan y se ven afectadas las zonas donde llega el transporte y con una buena logística. Un emprendedor, una empresa o una comunidad que puedan recuperar valor y no solo recibiendo el producto por parte de la transportadora, sino permitiendo que la misma comunidad genere la necesidad, crear las ofertas, impulsar sus productos, influenciar también a personas y que desarrollen grandes proyectos o grandes empresas a futuro. Cabe resaltar en este punto anterior, que los sectores más beneficiados en cuanto al desarrollo del tema económico en cuanto al transporte son los sectores primarios y secundarios. Dentro del sector primario podemos resaltar que son todos los sectores que se relacionan con la agricultura, la ganadería, la pesca. Bueno, estos son los sectores que podemos encontrar como primarios, y el sector secundario, que tiene como objetivo transformar las materias primas que se obtienen en el sector primario, transformándolas en productos industriales. Entonces, estos dos sectores son bastante importantes, que aportan y que se ven beneficiados en el desarrollo económico del país en cuanto al transporte, ¿sí? A continuación tenemos los diferentes grupos de los Incoterms. Dentro de los grupos de los Incoterms tenemos el grupo de los E, los F, los C y los D. Dentro del primer grupo tenemos los E, que son los escorts. Estas son reglas internacionales que se determinan
en el alcance de las cláusulas dictadas en empresarios, comprador, vendedor, para determinar y dar un buen uso según su necesidad y convivencia entre las partes. Dentro del transporte export, tenemos que el vendedor simplemente, él pone la mercancía, sea fabricante o sea vendedor, él se encarga en poner la mercancía al comprador, y el comprador es quien se encarga en trasladar las mercancías a su punto final, ya sea un centro de distribución o sea ya un consumidor final. Es quien se hace cargo de todo el tema de costos, fletes, traslados, transportes, temas documentales, etc., que podamos encontrar en todo el proceso del DFI para el traslado de las mercancías. Dentro del grupo número 2 de los Incoterms, tenemos el grupo de los F, que son los de libre transportista, libre al costado del buque y libre a bordo. Entonces decimos que para este grupo se va soltando la mercancía un poco más hacia la parte opuesta, y son pues de estas tres diferentes formas, ¿sí? El Free Carrier, el Free and Sole Light Ship y el Free On Board. Es donde el vendedor encargado de la mercancía entrega al transportista, y es donde se entregan las formalidades de aduana, de exportación, y el transporte es designado al comprador. Entonces, el fabricante o empresario o vendedor es quien entrega la mercancía a un transportista. Hasta ahí va la parte de él. Y ya el comprador es quien se encarga en poner todo el transporte designado para llegar a su punto final o a su consumidor final. Dentro del grupo 3, tenemos 4 diferentes formas, que son los del grupo C, que son los del costo de flete, costo seguro de flete, el transporte pagado y el transporte seguro pagado. En este grupo número 3 es donde el vendedor contrata el transporte, pero no asume el riesgo o pérdida, ni los costos de la mercancía. Estos costos o riesgos por pérdida se haría cargo el comprador directamente, ¿sí? Entonces, las entidades financieras utilizan por lo general estos términos combinados, que son créditos documentarios, y piden las mercancías que sean consignadas a ellos por temas de embarque para garantizar la operación, ¿sí? Son como temas de seguros y, bueno, ya un tema más documental en este grupo de Incoterms, los del grupo C. Y tenemos por último los Incoterms del grupo 4. En este grupo el vendedor es el que asume todos los gastos y los riesgos que conllevan al proceso. Dentro de los grupos, dentro del grupo 4 de los Incoterms de los D, tenemos el entregado a terminal, entregado al lugar y entregado al destino. En esta forma se puede dejar la mercancía en terminal, es decir, algún puerto o algún lugar de terminal terrestre, en el lugar referenciado, es decir, una comunidad, barrio, lugar cercano, sin ser destino específicamente, y en destino en el lugar exacto, ya sea empresa o casa. Aquí es donde el vendedor o fabricante se hace cargo de absolutamente todo el tema logístico, transporte, legalización de mercancías, traslados, y dejar en punto final, ya sea centro de distribución o consumidor final, ¿sí? Estos son los diferentes tipos de Incoterms que tenemos. Como conclusión a nuestra actividad, tenemos que finalmente para esta entrega de manera individual y colaborativa, pues se puede concluir que la materia de sistemas de transporte fue un gran complemento al comercio internacional y a la contabilidad, pues ya que nos suministra las herramientas para hacer un proceso a un futuro de empresa, dirigiendo y aplicando y aprendiendo en todos sus aspectos operacionales. Es por esto que se destacó las implementaciones, las lecturas como el transporte sostenible, una iniciativa lógica y las Incoterms, esenciales para tener más conocimiento frente a futuros compradores, dada la economía mundial. Muchísimas gracias. Agradecemos al tutor, a los compañeros, gracias por todo. Gracias. ¿Cómo saldría? Todavía le da susto a uno. Momento que sigue grabando.